Hola chicos, buenos días. Hoy empezamos un nuevo tema. Vamos a estudiar Segunda Guerra Mundial. Recuerda que hemos estado viendo el periodo entre guerras, ¿verdad? Que sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo de entreguerras se revisaron los principales componentes de la ideología nazi. Entonces, ahorita lo que quiero que leamos es este discurso que pronunció Adolfo Hitler en Nuremberg a jóvenes. Fíjate, es un discurso que le dijo a los jóvenes de su país y esto fue en el año de 1934. Ujú. En el año de 1934, teniendo cuenta que la Segunda Guerra Mundial inicia exactamente en 1939. Entonces, todos estos discursos que él daba a la juventud eran preparación para lo que quería venirse después, que iba a ser la guerra. Y dice, mi joven Alemania, después de un año los saludo de nuevo. Ustedes están aquí hoy en este lugar, son una parte de lo que hay en toda Alemania y sabemos que ustedes, muchachos y muchachas, están comprendiendo lo que esperamos de Alemania. Queremos ser un pueblo y ustedes, mi juventud, serán ese pueblo. No queremos ver más divisiones de clase. No deben permitir que crezca entre ustedes. Queremos ver un imperio una vez más y tienen que educarse para lograrlo. Fíjate, tiene un imperio una vez más y que dice tienen que educarse para lograrlo. Queremos que nuestra gente sea obediente. Por eso deben practicar la obediencia. O sea, era una manipulación. Queremos que nuestra gente sea amante de la paz, pero que sea valiente. Y ustedes deben de ser amantes de la paz. Mentira, porque pues la guerra no era nada que ver con la paz. Ustedes, dice, deben ser amantes de la paz y valientes al mismo tiempo. Queremos que nuestra gente no se ablande, que sea fuerte. Esto puede ser difícil. Deben de aprender a endurecerse a sí mismos en su juventud. Fíjate la palabra que usaba, endurecerse. Deben de aprender a sufrir privaciones sin desmoronarse ni una vez. Porque lo que forjaremos hoy o lo que hagamos será olvidado. Nosotros moriremos, pero Alemania vivirá en ustedes. Y si no queda nada de nosotros, entonces ustedes deben tomar las banderas en sus puños y levantarlas firmemente. Eso no puede ser de otra manera, porque ustedes son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, y en sus jóvenes cabezas arde nuestro mismo espíritu, porque están unidos a nosotros, y cuando las grandes columnas de nuestro movimiento marchen triunfantes por Alemania, yo sabré que se nos unirán. O sea, estamos hablando que fue 5 años antes de que empezara la guerra. Entonces, si un chico tenía en este tiempo 14 años, 5 años después, ¿cuántos años tenía? A ver, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, un chico de 19 años ya estaba listo para participar en la guerra. Entonces, imagínate toda la ideología que este chico iba escuchando desde antes, ¿verdad? De que iniciara, 5 años antes. Y al final termina. Y sabemos que Alemania se rinde ante nosotros, Alemania arde en nosotros y Alemania nos sigue a nosotros. Esto fue un discurso que Hitler dio a la juventud alemana en Nuremberg en 1934. Y es un texto que se extrae de una película que se llama Nazi Triunfo de la Libertad, que se filmó en el año de 1935. ¿Te imaginas? O sea, es increíble todo esto. Sería bueno localizar el documental y poderlo ver. Bueno, ahora, ¿qué parte de lo que vas a realizar hoy como trabajos es responder a estas tres preguntas? ¿A quiénes se dirige Adolfo Hitler y qué mensaje pretende comunicarlos? ¿Verdad? Bueno, ya vimos que se dirige a la juventud alemana y el mensaje que pretende comunicarles es que sean fuertes, sean valientes y principalmente es un mensaje nacionalista, es decir, un mensaje que va dirigido a que luchen por su patria. Ahora, ¿cómo justifica con este mensaje la formación de un nuevo imperio alemán? Porque fíjate que está diciendo que Alemania va a renacer y que Alemania va ahora sí a triunfar y que ellos deben ser parte de las columnas que marchen en torno a Alemania. O sea, está muy interesante. Entonces, ¿cómo justifica ese mensaje? Piénsale. ¿Y qué parte del discurso reflejan la ideología nazi? ¿Qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a analizar los argumentos de los nazis para justificar el expansionismo alemán. Es decir, ¿cómo se justificaron los nazis por causar guerra, una guerra mundial?
¿Por qué? ¿Cuáles eran sus excusas? Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y cómo este fue un factor determinante en el estallido de la Segunda Guerra. Asimismo, vas a identificar los movimientos que hicieron los alemanes al principio de la guerra y la situación geopolítica de Europa al momento del máximo dominio nazi. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por los pactos que hubo para evitar la guerra. O sea, ¿no crees que esto fue así de que vamos a empezar una guerra? No, 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 no. Empezó acuérdate que Alemania invade Austria y entonces las Naciones Unidas surgen diciendo, no, no, cálmate, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces Alemania se justifica su expansionismo, o sea, las ganas de querer tener otra vez territorio bajo el argumento de que la población radicada en otros países de habla alemana deseaba reintegrarse a esta nación. O sea, en Austria, en Checoslovaquia, hay gente que habla alemán y ellos quieren volver a ser alemanes. ¿Sí me entiendes? Esa era su justificación. El proyecto de expansión nazi buscaba anular los acuerdos del Tratado de Versalles, argumentando que eran injustos. Además, la intención de Hitler era enfrentar a la Unión Soviética para mantener a Europa fuera de su influencia ideológica, porque según ellos, la ideología socialista comunista de los rusos no debería de expandirse. Entonces decía, tenemos que enfrentar a los rusos. Y Hitler esperaba aumentar la influencia de la política nazi, para ello promovía el concepto de espacio vital, necesario para el bienestar y el desarrollo del pueblo alemán en Europa central y oriental. Hitler también abogó por los intereses de los alemanes radicados en otras naciones como Austria y Checoslovaquia, con la finalidad de legitimar el intervencionismo alemán e incluso la invasión y anexión territorial. Es decir, es que en Austria y en Checoslovaquia hay mucha gente que habla alemán y quiere ser parte de Alemania, por eso vamos a invadirlos para que ya no sigan sufriendo y sean parte de Alemania otra vez. O sea, era un poco ilógico, ¿verdad? Sus propuestas. Y Hitler difundió estas y otras medidas con una estrategia propagandista que dio como resultado la adhesión de miles de simpatizantes dentro y fuera de Alemania. Ahora, él hizo su promoción, ¿no? Él trabajó de tal manera que la gente se le uniera a su causa y por eso mucha gente lo siguió. Vamos a hacer también en nuestro cuaderno el día de hoy esta línea del tiempo. Acuérdate que el proceso que estamos estudiando se llama Segunda Guerra Mundial. Un proceso, otra vez, es un periodo de tiempo largo. En este caso va de 1939 a 1945. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en 1938? ¿Qué sucedió en 1939? Y así cada una de estas fechas. Todos estos son hechos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho histórico bastante fuerte fue cuando en 1940, en junio, los nazis ocuparon París, ¿verdad? La ocupación de París por los alemanes. Y aquí ya había estallado la guerra. Pero fíjate, en 1939, que fue cuando inicia en realidad la guerra, se hizo un pacto germano-soviético. Y también en septiembre es cuando Hitler invade Polonia. Y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿ok? Con la invasión de Austria, Polonia, Checoslovaquia. Entonces puedes ver cómo fue encaminándose la guerra hasta que en 1945 sucedió algo bastante fuerte, que fue en agosto se lanza la bomba atómica en Hiroshima y con esto se rinden las tropas japonesas. Eso lo vamos a estudiar después, pero sí quiero que elabores esta línea del tiempo con el proceso histórico, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y con cada uno de los hechos históricos correspondientes en cada año. Entonces, ese es tu trabajo para hoy. Vamos, te dejo también un video anexo a esto, donde vamos a ver los inicios de la Segunda Guerra Mundial y lo que es el pensamiento y la ideología de los nazis para que te ayuden a contestar las preguntas que tienes aquí arriba. Gracias, bonito día, Dios te bendiga.